Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Qué bueno estar juntos en este lugar. El pastor me había invitado para el aniversario de la iglesia, lo que no me había dicho que era una convención de iglesia, lo que íbamos a tener en esta tarde. Realmente es un privilegio, motivo de mucho gozo poder ser parte de esta celebración, de este aniversario. Cuando pienso en la iglesia de Vueltas y lo que representa para nuestra convención, vienen a mi mente las palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses y dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Esta es una iglesia de Vueltas, que se ve reflejada en estas palabras de Pablo. Una iglesia ejemplar, una iglesia conocida en nuestra convención por ser una iglesia misionera, una iglesia que ama al Señor, una iglesia que se ha extendido, y eso está reflejado en esta tarde. Qué hermoso ver hermanos de diferentes lugares reunidos alabando a Cristo, porque esta iglesia ha estado predicando el Evangelio y por la obra de Dios en sus vidas. Así que para mí es un privilegio, un honor, un gozo poder compartir con ustedes en esta tarde. Hoy es un día especial doblemente dentro del calendario cristiano, porque está comenzando la llamada Semana Santa, la semana en el año cuando los cristianos recordamos de manera especial, aunque todo el año lo tenemos presente, pero enfatizamos de manera especial en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, el llamado Domingo de Ramos, cuando comienza esa semana y se recuerda ese momento en que Cristo, sabiendo lo que iba a hacer en la cruz, entró en Jerusalén. Y pensando en estas dos fechas especiales, el aniversario de la iglesia y Domingo de Ramos, vino a nuestra mente compartir precisamente ese pasaje de la entrada triunfal, donde vemos a Cristo reflejar su carácter, mostrar quién es Él y cómo nosotros como iglesia del Señor debemos aprender de esas virtudes de Jesucristo. Por eso la verdad fundamental que quiero compartirles en esta tarde es que la iglesia debe imitar a Cristo para ser exitosa en su misión. Esta es una iglesia que sirve al Señor Jesucristo, que está enfocada en la misión de Cristo. Pero siempre los aniversarios son oportunidades para pensar en nuestra misión, cómo hacerlo mejor, cómo seguir haciéndolo de una manera correcta sin desviarnos. Así que la propuesta que les traigo en esta tarde es pensar en que la iglesia debe imitar a Cristo para ser exitosa en su misión. Y precisamente en ese pasaje de la entrada triunfal queremos ver dos características. Hay muchas, Cristo tiene muchas características, pero queremos enfatizar en dos que se mencionan en este pasaje y que la iglesia debería imitar consistentemente. Así que les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. De momento vamos a leer solamente hasta el versículo 40. Y el mensaje para este día lo hemos titulado Imitando nuestro modelo. ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. Así que queremos imitar a nuestro modelo Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios: dicho esto,
iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Qué historia tan hermosa. Cuando Jesús, al entrar a Jerusalén, había una gran multitud, un grupo grande de personas, como en esta tarde, que reconocieron quién era Jesús y empezaron a alabarlo, empezaron a aclamarlo como el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos en esta tarde alaban a Cristo como el Rey? Como el único Salvador, el único que puede salvarnos. Así que en esta tarde nosotros estamos haciendo lo mismo que aquellas personas hicieron. Sabemos que algunos tal vez no entendían del todo lo que decían. Sin embargo, las palabras eran muy acertadas, describiendo quién era Jesucristo. Dice que todos estaban maravillados al escuchar, al recordar, al ser testigos, muchos de ellos, de las obras y de los milagros que Cristo hizo. Porque Cristo, cuando estuvo en este mundo, echó fuera demonios, sanó enfermos, calmó tempestades, multiplicó panes y peces, mostrando que Él es el Dios verdadero, el Creador, el Todopoderoso. Pero Él venía a hacer algo mucho más grande que todo eso, y era a morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Sin embargo, en esta historia hay algo que nos llama mucho la atención, y hay tantas cosas que pudiéramos señalar, pero queremos resaltar 2 características de Jesús que sobresalen en este episodio, en esta escena, cuando Cristo entraba a Jerusalén. Y la primera característica que nosotros como iglesia debemos imitar es la humildad de nuestro Señor. Dice el pasaje que Cristo intencionalmente escogió cómo iba a entrar a Jerusalén. Escogió que iba a entrar en una cabalgadura, pero Él, siendo el Señor, hubiera podido escoger cualquier tipo de cabalgadura. No era la que estaba disponible. En la historia vemos que Él tenía control sobre todo, sabía todas las cosas, sabía dónde estaba lo que Él necesitaba. La expresión que Él dice, el Señor lo necesita, es la gran realidad de que Jesucristo es el Señor, es el dueño de todo. Él puede escoger lo que quiera. Pero según esta narración, Él escogió un asno. Dice la Biblia que escogió un pollino. Eso significa que era un asno, un burro. Debemos tener cuidado porque había un predicador. Hay algunos predicadores improvisados que se ponen a predicar, pero no han estudiado, no se han preparado, y dicen lo primero que se les ocurre. Y estaba predicando y decía: Jesús se montó en un pollino
eso significaba que era un pollo grande, porque en aquellos tiempos había pollos muy grandes y entonces Jesús entró en un pollo grande. Esa es la importancia de prepararse. Uno no puede simplemente predicar y decir lo primero que le viene a la mente. Un pollino es un burro, es un asno. Esa imagen que ustedes ven allí es un asno, un burro en Israel. El Señor me dio la bendición de visitar Israel con otro grupo de profesores del seminario, y cuando estábamos caminando nos encontramos con ese burro, y a mi mente vino que Jesús tomó un burro, un asno, para entrar a Jerusalén. O sea, lo que están viendo ahí es un asno de Israel, de la región de Galilea. Cuando Jesús hace esto con toda intención, Él está cumpliendo una profecía que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Esto es cientos de años antes de que Cristo entrara en Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Como dice, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea que Cristo escoge entrar a Jerusalén en un asno, mostrando su humildad, mostrando el propósito con el cual Él venía a este mundo. El asno es un animal de carga, de esfuerzo, de sacrificio, a diferencia del caballo, que es símbolo de batalla, prepotencia, poder militar. Se dice que los romanos despreciaban los asnos y los veían allí como símbolo de mal augurio. No querían encontrarse con un asno, ellos preferían montar un caballo, porque el caballo era símbolo de fuerza, de poder, de guerra. Sin embargo, mis hermanos, Cristo no escogió un caballo, porque Él no iba a entrar a Jerusalén en son de guerra, porque Él no vino a este mundo en son de guerra. A propósito, dice la Biblia que al final de los tiempos, dice en Apocalipsis 19, que Cristo vendrá a este mundo montando un caballo blanco. Ese es al final de los tiempos. Pero cuando vino por primera vez, escogió venir en un asno, representando su misión, representando cómo iba a morir. Él iba a sacrificarse para salvar a los seres humanos. Dice la Biblia que Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Él hubiera podido venir con un caballo y destruir a todas las personas que estaban en Jerusalén. Cuando Jesús estaba delante de Pilato, y Pilato pensaba que tenía algún poder sobre él, Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Y algo que le dice también a Pedro, que él podía llamar a 12 legiones de ángeles si él hubiera querido luchar y hubiera querido defenderse, para que lucharan por él. Él no vino a luchar. ¿Ustedes se imaginan 12 legiones de ángeles? Una legión en los ejércitos romanos, en el ejército romano, tenía 6.000 personas, 6.000 soldados. O sea, 12 legiones de ángeles significaría 72.000 ángeles. Si ustedes recuerdan, cuando Cristo resucitó, había un ángel, y solamente por la presencia de ese ángel, todos los soldados romanos que estaban ahí custodiando la tumba, ¿qué pasó con ellos? Se desmayaron, sin pelear, solamente apareciéndose un grupo de soldados, de legionarios fuertes, quedaron desmayados. ¿Ustedes se imaginan 72.000 ángeles luchando por Jesucristo? Jesucristo tenía todo el poder para destruir a quien Él quisiera. Tenía todo el poder
para confrontar a esos romanos que lo estaban llevando a la cruz. Por eso dice Juan, recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo, yo entrego mi vida. Entonces Cristo nos da ese ejemplo de humildad. Cristo quiere ganar el corazón de los hombres no por imposición, no por fuerza, sino por medio de su sacrificio. Él estuvo dispuesto, dice la Biblia, a humillarse hasta lo más bajo. ¿Estamos dispuestos nosotros a imitarlo? Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es algo específicamente que Jesús le dice a sus discípulos: aprendan de mí, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo nos da una definición de qué significa humildad. Allí en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí viene la definición de qué es humildad: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y por supuesto que Jesucristo es el ejemplo supremo de humildad. Humildad no significa ser bajo. Humildad no significa ser el último. Humildad no significa no tener nada. Humildad significa que aun cuando lo tengas todo, aun cuando tengas el primer lugar, seas capaz de pensar en otros y seas capaz de buscar el bien de los otros. Por eso Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Y por eso Pablo pone el ejemplo de Cristo ahí en Filipenses 2, del 5 al 11. Y nos recuerda que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ser humilde no significa ser pobre. Ser humilde no significa necesariamente tener bajo nivel cultural. No significa necesariamente que usted no tiene una posición importante. Porque hay personas que son pobres, ignorantes, insignificantes y no son humildes. De hecho, la humildad se hace más relevante cuando la persona tiene posesiones, tiene nivel, tiene influencia, pero aún así decide poner todo eso a un lado para servir al Señor, para ayudar a los otros, para considerar a las otras personas importantes tanto o más que ellos mismos. Eso es lo que significa humildad. Dice en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tenemos también esa hermosa historia de Jesús en el aposento alto, cuando lava los pies a sus discípulos. Cuando ningún discípulo quiso tomar ese lugar, cuando todos se creían importantes y que no debían lavar los pies, Jesucristo lo hizo. Y Jesucristo le dice a sus discípulos: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. No es que yo no sea el maestro y el Señor, yo soy el maestro y el Señor. Pero si yo, siendo el maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, ustedes también deben hacer lo mismo. Eso es un ejemplo de humildad. Iglesia de vuelta. Iglesia también representada aquí de muchísimos lugares. ¿Cómo estás reflejando la humildad de Cristo? ¿Cómo las personas que te ven vivir ven la humildad de Cristo en ti,
en tu iglesia. Los habitantes de este pueblo y de las localidades representadas aquí pueden ver a Cristo en sus vidas. Pueden ver esa humildad que vence el odio, la violencia, esa humildad que conquista el corazón de las personas. El asno mismo sobre el cual Cristo se montó para llegar a Jerusalén nos da grandes lecciones. Aún mirando el asno nosotros podemos aprender. De hecho, ese asno hizo lo que debería ser el ideal para cada uno de nosotros. En primer lugar, se dejó usar por el Señor. Y hay veces que nosotros no nos dejamos usar por el Señor. Hay veces que somos rebeldes. Como dice el Salmo 32, no seas como el caballo o como el mulo que si no se obliga, no te obedece. No sean así, porque muchas veces nosotros somos así con el Señor. Muchas veces el Señor quiere usarnos y nosotros nos ponemos incómodos. Dice la Biblia que ese asno nunca había sido montado por nadie. Sin embargo, llevó a Jesucristo, cumplió la misión. Y en segundo lugar, mostró la gloria de Cristo, mostró su carácter. Las personas pudieron verlo y las personas aclamaron a Jesús. No hay ideal más grande para nosotros que ese, como cristianos, como personas que hemos conocido al Señor. En primer lugar, que el Señor nos use, sea cual sea la misión que quiera usarnos. Qué privilegio que Jesús nos use. Y en segundo lugar, que otras personas puedan ver la gloria de Cristo mientras Él nos usa. Como decíamos, algunas veces nos oponemos a que el Señor nos use, y otras veces cuando el Señor nos usa queremos tomarnos la gloria para nosotros. Nos creemos que nosotros somos importantes. Cuando la gente empieza a aplaudir porque Dios nos está usando y estamos siendo de bendición para su vida, nosotros nos creemos que los aplausos son para nosotros. ¿Ustedes se imaginan que ese asno, ese burrito, se hubiera pensado que la gente lo estaba aclamando a él? Que aquel burrito se hubiera sentido enorgullecido y hubiera dicho: mira cómo las personas me aplauden. Por supuesto que eso sería una inconsecuencia, sería una contradicción, estaría equivocado. Y algunas veces nosotros nos equivocamos porque pensamos que la gloria es nuestra. Queremos usurpar la gloria del Señor, precisamente porque no imitamos esta característica de Jesús, de ser humildes, de ser instrumentos del Señor, de poder bendecir a otras personas. Así que la primera característica que vemos de Jesús que debemos imitar como iglesia es la humildad. La vemos en esta historia. Y la segunda característica es la compasión por los perdidos. Dice el versículo 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando aquí de Jerusalén, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que Jesús estaba, dice la Biblia, bajando el monte de los olivos, estaba cabalgando este asno. Dice que cuando Él ve la ciudad, llora sobre ella. Esa imagen que pueden ver ahí es una capilla que está en el monte de los olivos, en la bajada del monte de los olivos. Desde esa capilla se puede ver toda la ciudad de Jerusalén. Esa capilla fue construida para recordar esta historia
De hecho, el nombre de esa capilla en latín es Dominus Flevit, que significa el Señor lloró. Y se dice que esta capilla llora cada mañana por Jerusalén. Las personas que la diseñaron esa cúpula de tal manera que va recogiendo el rocío de la noche, y en la mañana ese rocío va cayendo como gotas, que da la impresión como que son lágrimas. Y se diseñó de esta manera para recordar que Jesús lloró sobre Jerusalén. Podemos ver la siguiente diapositiva. Así es como se ve la capilla. De alguna manera el punto que se ve allí, el centro casi arriba, esa es la elevación, podemos ver la bajada. Ese ahí es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, y está la capilla en este lugar. Como la siguiente diapositiva. Esa es una ventana, y desde esa ventana se puede ver toda la ciudad de Jerusalén. Una más. Bien, eso es desde dentro de la capilla. Lo que podemos ver allí es el santuario de la roca. Ese es un santuario musulmán que precisamente fue construido en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Cuando Cristo estaba bajando el Monte de los Olivos, Él estaba contemplando la ciudad, y lo que estaba mirando ahí no era ese santuario, no era el domo de la roca o la cúpula dorada. Lo que estaba mirando ahí era el templo de Jerusalén. Y estaba mirando toda la ciudad. Y la Biblia nos narra de una manera muy vívida que cuando Jesús está bajando y ve la ciudad, se sintió tan conmovido que lloró por esa ciudad. La Biblia nos dice de dos ocasiones en las que Jesús lloró. Nunca lloró por sí mismo. Siempre lloró ante el dolor de otras personas. Lloró ante la tumba de Lázaro. No por Lázaro, porque sabía que lo iba a resucitar. Dice la Biblia que lloró al ver a las personas que estaban allí, llorando, lamentándose. Dice que se estremeció en espíritu. Dice la Biblia, y Jesús lloró. Y aquí nos narra la historia que Jesús está mirando a esa ciudad. Como Jesús es Dios y como Jesús conoce todas las cosas, sabía que esas personas lo iban a rechazar, lo iban a despreciar y tendrían que sufrir las consecuencias de rechazar al Hijo de Dios. Así que aún aquellas personas que lo iban a rechazar, que lo iban a llevar a la cruz, eran objetos de la compasión de Cristo. Y Jesús dice estas palabras: si al menos en este día, Jerusalén, habitantes de Jerusalén, si al menos en este día tú supieras lo que es para tu paz. Sin embargo, aquellas personas le rechazaron. Jesús no estaba llorando porque Él iba a ser crucificado, y tenía razones para llorar. Estaba llorando por eso que dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la Biblia también en Mateo 23:37 que Jesús dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Otro lamento por Jerusalén, porque la Biblia nos muestra ese deseo de Jesús de que las personas sean salvas, de que las personas vengan al conocimiento de la verdad, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una oración que hacemos casi cada día en el seminario, en los cultos de capilla, y le llamamos la oración de la mies, la oración de la cosecha, precisamente recordando una escena en la que Jesús, dice la Biblia, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor.
¿Saben ustedes? Cuando hay sufrimiento en este mundo, las personas muchas veces culpan a Dios. ¿No es cierto? Cada vez que hay un problema, las personas le echan la culpa a Dios. Algunos piensan como que a Dios no le interesa este mundo. Como que todos los problemas que hay en este mundo es porque Dios es indolente, porque Dios no se interesa por la humanidad. Cuando pensemos en eso, recordemos esta historia. Cuando pensemos que Dios es indolente, cuando pensemos que a Dios no le interesan los seres humanos, cuando pensemos que a Dios no le interesa el sufrimiento de los seres humanos, veamos al Dios encarnado, al Hijo de Dios, Jesucristo, llorando por personas que le iban a despreciar. Veamos a Jesús llorando ante la tumba de Lázaro. Entonces podremos entender la compasión de Cristo por personas que al no recibirle van a sufrir. Puede ser que haya alguien en esta tarde que todavía no ha recibido a Jesucristo. Puede ser que haya alguien que ha sido rebelde a la palabra del Señor. ¿Sabes? Dios quiere la salvación de todo hombre. Dios quiere tu salvación. Dios se duele porque tú no has querido recibirlo. Así que en esta tarde tienes la oportunidad de abrir tu corazón a Jesucristo, de entender que ese Rey que vino a este mundo no a luchar, no a destruir. ¿Saben una cosa? Hubiera podido venir a destruirnos a todos. De hecho, si nosotros fuéramos Dios, eso es lo que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien o algo más pequeño que nosotros nos molesta? Algo que consideramos insignificante. ¿Cuántos de ustedes han sido picados o mordidos por una santanica? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes han querido salvar esa santanica? ¿Han querido tomarla, llevarla a un mejor lugar, ponerla cómoda ahí en un lugar y buscar lo mejor para la santanica? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Bueno, no veo que haya muchas manos que se han levantado. Ese es un ejemplo muy sencillo de que si nosotros fuéramos Dios, ninguno de nosotros estuviéramos ahí. Nosotros con nuestro pecado, con nuestra rebeldía, al darle la espalda a Dios, al querer hacer lo que nosotros queremos, al pensar que nosotros somos más importantes que Dios, al pensar que Dios tiene que hacer lo que nosotros le pedimos, al pensar que Dios está sujeto a nosotros, hemos ofendido a Dios. Le hemos molestado, hemos afectado su santidad. Sin embargo, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué verdad tan grande que el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el que tiene control de todas las cosas, nos ama. Vino a este mundo y lloró aún por aquellos que le iban a rechazar. ¿Podemos ver esa compasión? ¿Podemos nosotros sentir esa compasión? Como dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló, que bajó hasta lo más profundo para salvarnos. Podemos mirar nosotros con los ojos de Cristo. Podemos sentir nosotros la compasión de Cristo. Lloramos por nuestra Jerusalén, ese lugar donde vivimos, esas personas que aún no han conocido a Jesucristo, esas personas que incluso pueden ser hostiles a nosotros, esas personas que quizás quieren destruir la iglesia y quieren obstaculizar la iglesia. ¿Sentimos compasión por ellos?
Sentimos que son personas necesitadas, que Dios ama, que Dios quiere su salvación. Estamos predicando la palabra. Estamos predicando ese evangelio, esa buena noticia que dice: no importa lo que hayas sido, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya sido tu vida, Cristo te perdona si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Estamos compartiendo ese evangelio con tantas personas que lo necesitan. Sin lugar a dudas, Cristo no tiene comparación en otros líderes de este mundo. Esas dos características de Cristo, su humildad y su compasión aún ante aquellos que le iban a hacer mal, eso no tiene comparación. Hermosa la historia cuando Pedro saca la espada y quiere luchar y defender a Jesús. Cuando Jesús le dice aquellas palabras que mencionábamos antes: Pedro, si yo quisiera luchar, no necesito de ti ni de tu espada, Pedro. No necesito de ti para destruir a estas personas. Cuando Jesús con sus propias manos toca la oreja de aquel guardia y lo sana, aún de aquel que venía a arrestarlo. Hay unas palabras que siempre me han impactado de Napoleón Bonaparte. Vamos a ver una diapositiva. Uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad, uno de los estrategas militares más grandes de todos los tiempos. Al final de su vida, cuando estaba desterrado en la isla de Santa Elena, una pequeña isla del Océano Atlántico, y que tuvo tiempo de meditar en la vida, en su propia vida, en la existencia, él escribió estas palabras: Alejandro, refiriéndose a Alejandro Magno de Grecia, César, Carlomagno y yo hemos fundado grandes imperios, pero asentados sobre la fuerza. Solo Jesús fundó su imperio sobre el amor. Y aún hoy, refiriéndose a sus días, millones de hombres están dispuestos a morir por Él. Podemos acotar que aún en el siglo XXI, en nuestros días, siguen habiendo millones de personas dispuestos a morir por Cristo. ¿Lo creen? ¿Estamos dispuestos aún a morir por Cristo? Hay millones que están dispuestos a morir por Cristo. Sigue diciendo Napoleón: me parece que tengo algún conocimiento de la naturaleza humana, y si todos los que he mencionado fueron hombres, también yo lo soy. Pero Jesucristo fue más que hombre. Yo he inspirado tal entusiasmo a las multitudes que éstas hubieran dado la vida por mí. Mas para lograrlo era menester que estuviera presente de un modo visible, con la fascinación de mi voz. Pero ¿quién se acuerda de mí ahora? Solo Cristo, después de 18 siglos de su venida, exige un sacrificio mucho mayor que cualquier otro. Pide más de lo que un padre puede pedir a su hijo, o un esposo a la esposa, o un hombre a su semejante. Cristo pide el corazón, quiere poseerlo completo, lo pide incondicionalmente y enseguida se le da. ¿Saben por qué Jesucristo ha logrado esto? Que ningún ser humano ha podido lograr ni podrá. Porque Cristo fue un rey diferente, un rey humilde, un rey que tenía compasión por las personas que vino a servir. No solamente a servir, sino a dar su vida por ellos. Qué bueno que los habitantes de Huertas y las muchas localidades que han sido impactadas por esta iglesia, que están representadas aquí en esta tarde, que puedan ver en ustedes a ese Cristo. A ese Cristo tan grande que nos ha cambiado la vida, que es nuestra razón de ser, por el cual debemos estar dispuestos a darlo todo. Qué bueno que puedan ver en nosotros a Cristo. Recordemos que
para que la iglesia sea exitosa en su misión, debe imitar a Cristo. Y este pasaje de la entrada triunfal nos sugiere dos características que debemos imitar: su humildad y su compasión por los perdidos. Amados hermanos, sigan imitando a Jesucristo. Yo creo que esta es una iglesia que imita a Jesucristo. Que nada les quite el enfoque, la visión, la meta. Que nada les lleve a quitar sus ojos de Jesucristo. Recuerden siempre que Él es nuestra razón de ser. Él es lo más importante. Y solo a Él debemos darle la gloria. Que les bendiga. Amén.